para analizar y concientizar el motivo que nos tiene acá reunidos, que en mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción. Quien guste acompañarme en este momento, iniciamos. Gracias, compañeros. El que no haya terminado puede seguir haciéndolo en silencio. A continuación voy a leer para ustedes y para mí el enunciado de Narcóticos Anónimos, que a su letra dice: Narcóticos Anónimos es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro, compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a permanecer limpios. Este es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Solo hay un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir. Sugerimos que mantengas una mente abierta para poder aprovechar esta oportunidad. Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla a fin de poder seguirlos diariamente. Lo más importante es que funcionan. En NA no te verás obligado a nada, no estamos afiliados a ninguna otra organización, no tenemos cuotas de inscripción ni se pagan honorarios, no obligamos a nadie a que firme ningún documento ni que haga promesa alguna, no estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a nosotros sin que importe su edad, raza, identidad sexual, credo, religión ni la falta de esta última. No nos interesa saber qué droga consumías, ni qué cantidad, ni con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. El recién llegado es la persona más importante en nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida que lo compartimos con otras personas. Nuestra experiencia colectiva nos ha enseñado que las personas que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias. Para iniciar la junta, pido a un compañero que me apoye con el servicio de café y té. ¡Rumbo! A continuación, un compañero que nos lea por qué estamos aquí. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Guadalupe y soy un alcohólico. ¡Adelante, Guadalupe! ¿Por qué estamos aquí? Antes de llegar a NA no podíamos con nuestras vidas, no podíamos vivir ni gozar de la vida como lo hacen otros. Teníamos que tener algo diferente y pensábamos haberlo encontrado en las drogas. Anteponíamos su consumo al bienestar de nuestra familia, parejas e hijos. Teníamos que tener droga a toda costa. Hicimos daño a muchas personas, pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos. Debido a nuestra incapacidad para aceptar las responsabilidades personales, nos creábamos nuestros propios problemas. Parecíamos incapaces de afrontar la vida tal como es. La mayoría nos dimos cuenta de que con nuestra adicción nos estábamos suicidando lentamente, pero la adicción es un enemigo de la vida tan astuto que habíamos perdido la fuerza para poder detenernos. Muchos terminábamos en la cárcel o buscábamos ayuda en la medicina, la religión o la psiquiatría. Ninguno de estos métodos nos bastó. Nuestra enfermedad siempre parecía o seguía avanzando hasta que desesperados buscábamos ayudarnos los unos a los otros en Narcóticos Anónimos. Después de llegar a NA nos dimos cuenta de que estábamos enfermos. Padecemos una enfermedad que no tiene cura conocida, sin embargo puede detenerse en un momento dado y la recuperación es entonces posible. Gracias, Lupe. Un compañero que nos lea quién es un adicto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jorge y soy un alcohólico drogadicto. ¡Adelante, Jorge! ¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta a toda nuestra vida. Nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las drogas. Cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las consumíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas.
Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares. ¡Parte de los hospitales y la muerte! Gracias, Jorge. Otro más que nos lea la reflexión del día del Solo por Hoy. Buenas noches, compas. Mi nombre es Eric y soy un drogadicto. ¡Adelante, Eric! 6 de octubre, enmiendas sin expectativas. Empezar a planear las enmiendas que tenemos que hacer puede ser un obstáculo importante para completar la lista y estar dispuesto. El octavo paso nos pide que estemos dispuestos a hacer enmiendas a todas las personas que hemos hecho daño. Al acercarnos a este paso, quizás nos preguntemos cuál será el resultado de dichas enmiendas. ¿Nos perdonarán? ¿Nos aliviaremos de alguna vieja culpabilidad? ¿O seremos juzgados y condenados por las personas a las que hemos perjudicado? Si empezamos a recibir los beneficios espirituales del octavo y noveno paso, debemos renunciar a nuestra tendencia a buscar el perdón. Si abordamos estos pasos esperando algo, es probable que quedemos muy desilusionados con los resultados. Es necesario que nos preguntemos si estamos cifrando nuestras esperanzas en lograr el perdón de la persona ante la cual nos disculpamos. Si no empezamos o no esperamos que algún acreedor conmovido por nuestra triste historia nos perdone las deudas, tenemos que estar dispuestos a hacer enmiendas independientemente de los resultados. Podemos planear las enmiendas, pero no los resultados. Aunque no todas las personas a las que debemos enmiendas nos perdonen, aprenderemos a perdonarnos nosotros. Durante el proceso descubrimos que ya no tenemos que cargar con el peso del pasado. Solo por hoy me desprenderé de todas las expectativas que tenga con respecto a personas a las que debo enmiendas. Solo por hoy. Muchas gracias, Eric. Por último, un compañero que nos lea la autonomía de la agrupación en voz alta. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Aurelio y soy adicto. Adelante, Aurelio. 1. Si traes celular, ponlo en modo de vibrador o apágalo de favor para no interrumpir la junta. 2. Si eres fumador y necesitas fumar, hazlo fuera de la sala de junta respetando a los compañeros. 3. Mantén atención tanto a la tribuna como a la persona que coordina. Si quieres platicar algo al terminar la junta respetando este espacio. 4. No te estés parando, entrando o saliendo de la sala de junta. 5. Siéntate y utiliza las sillas en forma correcta ayudando a conservarlas. 6. Habla en primera persona. 7. Pide tribuna si es tu necesidad alzando la mano para ser tomado en cuenta. 8. No hay tiempo límite en la tribuna. Si es tu necesidad, tómate el tiempo que quieras. Necesitamos de tu compartimiento, pero tú también de nosotros para tu recuperación. ¡Bienvenido! Muchas gracias, compa. Nuevamente, mi nombre es Fernando, soy alcohólico. ¡Adelante, Fernando! Quiero primero que nada pues agradecerle a un poder superior, ¿no?, la oportunidad de estar el día de hoy coordinando en este 18 aniversario esta junta. Y sobre todo ver a los compañeros que de una u otra manera me hacen viajar, ¿no?, en el pasado y darme la oportunidad de saber que hemos estado y nos mantenemos luchando todos los días, ¿no?, por salir adelante, por no drogarme, por no beber. Al padrino Roque, el agradecimiento siempre. Hoy el tema es el valor terapéutico de los 12 pasos. Le queremos dar primero que nada también la bienvenida a los grupos Liberados del Infierno, Readic, 1 de Junio, Grupo Nueva Generación de Guerrero. Bienvenidos todos. Y sin más preámbulo, porque esta noche obviamente la idea es que podamos sacar el máximo provecho, quiero darle la bienvenida a mi amigo, mi padrino, el psicólogo Mario Alberto Carrillo Vicente, que va a ser el expositor y el que va a llevar el día de hoy esta sesión como Dios quiera. Padrino, adelante. Bueno, buenas noches a todas y a todos también. Primero, yo les agradezco, ¿no?, que me den la oportunidad de
pues de tener este espacio, ¿no? Para poder hacer un diálogo, ¿no? Y generar conversaciones, pues de entrada que dan cuenta, ¿no? De estos 18 años, ¿no? que lleva abierta esta clínica, ¿no? Y agradezco que me hagan parte también de esta celebración, ¿no? Que se está llevando a cabo, ¿no? Les decía que lo que busco al final de cuentas es que generemos una especie de reflexiones, que conversemos, que construyamos alguna especie de diálogo, ¿no? Ya que de pronto dentro de estas pedagogías tradicionales, ¿no? Donde tal parece o diera la impresión, ¿no? Que el saber está de este lado y la falta del mismo está allá, ¿no? Y aquí está la gente que ocupa educar a los que están allá. Y ese tipo de cuestiones finalmente pues dan cuenta de un saber también decadente, pues, ¿no? Y no se trata esta noche, al menos de mi parte, llegar con ese talento, con esa actitud de docente o alguien que muestre pues un saber hegemónico o dominante sobre ustedes. No, o sea, lo que vengo a hacer simplemente, si se prefiere ver de esa manera, es una especie de diálogo dialéctico, ¿no? Donde posibilitemos, más allá de las respuestas, la generación de dudas y las reflexiones que cada uno vayamos haciendo, porque me imagino que en algún momento va a haber un espacio, ¿no? O así decía el cartel, un espacio para que ustedes también dialoguen conmigo, reflexionen, pregunten, increpen también, pues, ¿no? Porque también se vale en ese sentido, y ese es lo dialéctico, ¿no? Cuando a través de una tesis, que es un argumento, puede surgir un contraargumento, una antítesis que va a dar como resultado una síntesis, un nuevo saber generado del choque de saberes y de experiencias. Entonces lo que busco esta noche precisamente es esa cuestión, ¿no? Pues ese tipo de charla, ¿no? Que puede ser hasta eso más amena, ¿no? Que una charla ortodoxa o tradicional. Miren, el tema que bien me dieron a exponer, que son los factores terapéuticos de los 12 pasos, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos bastante familiarizados con estos mecanismos o estos dispositivos rehabilitatorios. Con lo que primero quiero empezar a tratar es que finalmente algo se le postra un dispositivo terapéutico en la medida que es un fenómeno sintomático o patológico. ¿Qué quiero decir? Si la adicción no se hubiese tipificado como una enfermedad, pues no pudiésemos hacer una especie de intervención terapéutica sobre la misma, ¿no? Entonces, lo que abre la posibilidad, ¿no? De que podamos generar diferentes estrategias rehabilitatorias es la concepción de la adicción como enfermedad. Vaya, de este vínculo que el ser humano es un vínculo anómalo que generamos, siempre nos vinculamos con personas, nos vinculamos con nuestra historia, nos vinculamos con nosotros mismos, pero también nos vinculamos con objetos, ¿no? Objetos que depositamos, en términos psicoanalíticos se les llama que depositamos catexias, es decir, que en los objetos también depositamos emociones y depositamos afectos, ¿no? Y uno de ellos también es la droga. Y este vínculo que se ha generado con este objeto, pues no es un vínculo contemporáneo, no es un padecimiento contemporáneo, es decir, un padecimiento actual, es algo que ha acompañado al hombre desde los albores de la humanidad. De hecho, ¿no? En términos históricos, podemos pensar, ¿no? El propio rey Salomón, que fue el que escribió Proverbios, que es un libro de la Biblia que está antes del nacimiento de Cristo, de esta figura, ¿no? Organizadora social. Él decía: aquellos seres que se quedan en el vino, que borbotean y pronuncian palabras perversas, que pueden quedarse dormidos desde la punta de un mástil hasta el fondo del océano, tener heridas sin causa, levantarse y decir no me dolió y regresar al hábito. De alguna manera esa descripción que hace este señor, ¿no? Pues da cuenta también de los alcohólicos y de los adictos actualmente. Pero fíjense, a pesar que la adicción es algo inmemorable, no tiene mucho que se reconoció como enfermedad. La SAM, que es la Sociedad Médica Americana de la Adicción, lo reconoció en 1951.
y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que dictamina entre lo que es enfermedad y lo que no lo es, lo dictaminó como tal desde 1959. Sin embargo, y ese es el primer elogio que podemos hacer, ya me sirvieron bastante. El primer elogio que podemos hacer a los 12 pasos es que los 12 pasos anticiparon a la ciencia, pues, ¿no? Ellos en 1935 ya empezaban a contemplar al alcoholismo como un síntoma de enfermedad. Sin embargo, los 12 pasos se publicaron en 1953, 2 años después de la publicación, ¿sí?, del libro Alcohólicos Anónimos en su segunda edición, ya cuando en el 5º capítulo, el cómo trabaja, ya le ingresan los 12 pasos de recuperación que ahí vienen en el texto, ¿no? Entonces los 12 pasos al final del día, más allá de ser pues una especie de, si quiere verse así, de receta de cocina donde vamos a deambular, o una especie de checklist, pues tiene que ver más con un posicionamiento ideológico, también político, de cómo se rehabilitan los seres humanos, porque al final del día estos dispositivos de autoayuda, porque los 12 pasos no le pertenecen a la ciencia psicológica, no le pertenecen a la ciencia psiquiátrica, no le pertenecen a la filosofía escolástica, que es la religión. Los grupos de autoayuda que fueron aquellos que tienen el posicionamiento de esta, no me gustaría llamarla teoría, pero de estos dispositivos, los 12 grandes dispositivos, es Alcohólicos Anónimos, y estos grupos se les denomina grupos de autoayuda, porque son grupos de iguales, son grupos de pares, donde no hay alguien que valga más, donde no hay alguien que diagnostique, pues no hay alguien que tenga un saber sobre el otro para poder leerlo y entenderlo, ¿no? Son iguales todos, ¿no? Y entonces en esta igualdad precisamente se entiende que los 12 pasos, a pesar de no pertenecer a la ciencia, sí podemos pensar que tiene un efecto terapéutico. De hecho, se han hecho múltiples investigaciones, de modo introductorio quisiera empezar por allí. Por ejemplo, de Semor en el 2004, que es un investigador que hizo pues una tesis de corte cuantitativo en el 2004 con 279 participantes, esa era su muestra poblacional, y entonces él hizo una comparación pues entre pacientes de grupo de autoayuda y pacientes, no lo menciona, pero dice clínico, y clínico da cuenta, psiquiatra o psicólogo, a ver cuál de los dos grupos pues se rehabilita más, no en términos numéricos, cuántas personas generan abstinencia y cuántas no, y qué duración va a tener esa abstinencia. Entonces hacen este tipo de estudio comparativo y es el segundo elogio, ¿no? para el grupo que pertenecemos a AA, ¿no? Porque en ese sentido decía Zamore que se logró mayor remisión sintomática de la enfermedad en los grupos de autoayuda, más que, o sea, no es que los otros no se recuperen, también, pero hubo mayor recuperación en términos sintomáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Entendamos, la adicción, decíamos, es una enfermedad es un conjunto de signos y de síntomas. ¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Pensemos en un manual cuantitativo, ¿no? Como el DSM-5, que maneja 11 síntomas de la enfermedad, dividiéndolos en su gravedad. Con 3 síntomas de los 11 ya se le puede tipificar como adicto. 6 de los 11 se le puede tipificar como adicto moderado. Moderado no me refiero a que lo controle, hablo de la gravedad. Y adicto grave de 9 síntomas para arriba. Decía, bueno, los síntomas, hablamos de obsesión, hablamos de compulsión, de tolerancia, de deterioro clínicamente significativo en varias áreas de la vida producto del uso de la misma sustancia, memoria eufórica, pérdida de control, uso a pesar del daño, negación, y reducción de las actividades de la vida a partir del uso de sustancias. Estos 9 a 11 síntomas van desapareciendo. Cuando van desapareciendo se le llama remisión.
Cuando de los 11 desaparecen, no sé, la mitad se le llama remisión parcial. Cuando desaparecen todos se le llama remisión total. Cuando hay una remisión total sintomática, hablamos que un sujeto ya está en recuperación, ya está en tratamiento, ya no está consumiendo drogas. Entonces, estas remisiones se pueden sostener a lo largo del tiempo. Y en comparación de los que iban con el psicólogo y con el psiquiatra, no lograron mantenerlo el mismo tiempo que estas personas. En ese sentido, podemos decir que hay beneficios inherentes del hecho de llegar pues a un grupo de autoayuda, ¿no? Entonces pensemos ahora la importancia que tiene AA también en la psicología, ¿no? Se han hecho precisamente modelos psicológicos profesionales emulando a Alcohólicos Anónimos. Pensemos uno que surgió allá de los años 80s y 90s, ¿no? Como es el modelo CENAPS, que es un modelo de rehabilitación que se ocupa, ¿no? Que nació en Norteamérica bajo la supervisión de una persona que se llamaba Ted Stegorsky, y él maneja fases de la recuperación, que él lo llamaba un acrónimo MDR, que es modelo de recuperación, que precisamente es la remembranza de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Él manejaba solo menos pasos o menos fases. La primera era la transición, y la transición en esos términos es homólogo al primer paso, ¿no? Manejaba la estabilización, la recuperación temprana, la recuperación intermedia, tardía y mantenimiento, ¿no? Y es muy parecido. Es más, pongamos un modelo contemporáneo, ¿no? Que ha surgido de un modelo norteamericano, pero que se tropicalizó en México y que ahora CONACYT lo está manejando, ¿no? Que se llama el modelo de satisfactores cotidianos. También ellos manejan en su proceso de tratamiento la terapia cognitiva conductual, pero bajo la filosofía de los 12 pasos de la recuperación. O sea, pareciera o diera la impresión pues que los dispositivos de autoayuda son un mecanismo imprescindible y que pareciese que no debe faltar pues, ¿no? en los contextos de rehabilitación. Y desde ahí yo creo que todas las investigaciones, a menos que he tenido la oportunidad de echar un vistazo generando un estado del arte en la metodología de investigación, es como observar todo el conocimiento que se ha construido a lo largo del tiempo, ¿no? Y en todos al final termina hablando de que el grupo de AA tiene que pertenecer, ¿sí?, a un modelo interdisciplinario, ¿no? O sea, vaya, pensar que se va a abordar a las adicciones desde un modelo de tratamiento, desde una disciplina, estaríamos pecando precisamente de una especie de ortodoxia. Y eso también en algún momento, de ser un elogio, se va a volver una crítica para los 12 pasos, ya que muchas veces, situado ya en los 12 pasos, se rechaza a las otras disciplinas, al trabajo social, a la psicología, a la psiquiatría, a la psicoterapia, a la neurología, cuando son elementos que tendrían que integrarse para generar una mirada interdisciplinaria para abordar un sujeto. Pues, ¿por qué en tanto un sujeto? Y esta enfermedad también es multidimensional, o sea, tiene una dimensión somática que es innegable, tiene una dimensión también psicológica, una dimensión social, una dimensión vincular, y cada una de ellas se debe de trabajar, y de pronto los alcances de los 12 pasos no llegan hasta allí, pues, ¿no? Y esa sería una crítica, pues, en ese sentido. Sin embargo, sí tiene su efecto terapéutico. Pensemos, de hecho, y traté de buscar, ¿no?, precisamente la etimología de la palabra terapéutico, y esto para posicionarnos en el saber de la propia palabra, ¿no? Fíjense, el origen etimológico es griego, ¿no? La palabra terapia, la primera acepción griega es terapeuien, que significa curar, atender o aliviar. La segunda es terapón. Terapón significa escudero, como aquel que va al lado de un guerrero, pues, ¿sí? Y no es por ser romántico con el adicto y pensar que eres un guerrero, ¿no?, de Dios y esas cosas. No estoy tratando de decir eso. Pero pónganse a pensar en términos sociológicos que era un guerrero. Es el que se le pone al frente
para que él muera primero en nombre del rey. Y entonces en ese sentido el adicto, desde una mirada sociológica, se le puede entender como ese elemento residual del sistema que se pone en manos de la droga, donde hay una sociedad pues que genera precisamente las drogas, que están en la droga, algo que Jacques Lacan, un psicoanalista francés, le llamaba la letosa. La letosa es el significante que le pones a un objeto, ¿no? Y que lo crean los medios de comunicación. Y a la cocaína, pensemos en los 90, pues, ¿qué letosa se le puso? Que era el rico, el potentado, el fuerte. Pues sacaron Scarface para que le depositaran allí la cuestión de fortaleza. Entonces el sujeto no solo consume el efecto farmacológico de la droga, consume el efecto significante de la droga, también narcotiza pues aquellos significados que la sociedad le ha dado. Esa es la letosa, pues. Entonces el adicto, ¿qué es? El adicto en términos pues etimológicos es aquel que le falta palabra, pero también aquel, ¿sí?, que esté en deuda, ¿no? Decía Tito Livio, pues, que un historiador de Roma, ¿no?, que el adictum era la persona que empezaba a ser deudor y que al no poder pagar una deuda se volvió un esclavo de su acreedor, pues. El adicto de alguna manera también se vuelve esclavo en ese sentido de sus acreedores, pues, porque ¿para qué sirve el adicto en términos sociales? Pues para generar riqueza del político, del narcotraficante que le da el dinero al político para que pueda estar en sus campañas y ganar un lugar de poder dentro de... O sea, todo el adicto tiene su función social, ¿sí? Y su función social, ¿sí?, es generar riqueza para otras personas. Y él piensa que es malo, que es atractivo, que es bonito, que es seductor porque consume cristal. No, o sea, es parte, pues es un esclavo social nada más. Es lo residual del sistema, pues, ¿no? En ese sentido, por eso es tan importante, pues, los fines etimológicos, ¿no? En ese sentido pensamos que es un guerrero, aquel que se le pone al frente para que se muera en nombre de todos nosotros. Eso es el adicto, ¿no? Bueno, ahora pensemos, ¿no?, en los 12 pasos. Y vamos a ir haciendo un recorrido, desde cada paso, ¿no?, algunos en su conjunto, porque parecieran que están unidos, y lo vamos a enfrentar de alguna manera con saberes psicológicos, ¿no?, que es la disciplina que manejo, ¿no?, que domino. Pensemos en el primer paso, que es el paso debutante, pues, para la persona que ingresa a un proyecto de recuperación. No admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. De entrada, este primer paso asume su efecto terapéutico, se da en una cuestión de un posicionamiento identitario. Dense cuenta cuál es el posicionamiento identitario de la persona, pues esta declaración: buenas noches compañeros, soy Marvin, soy drogadicto. O sea, en este discurso, ¿qué se está jugando? ¿Qué hay en juego? ¿Qué implicación hay? Ya hay una implicación, sí, precisamente de un posicionamiento de la identidad, de un posicionamiento somático. Es decir, estamos frente a una enfermedad primaria. El primer paso nos muestra una enfermedad primaria. ¿Qué quiere decir una enfermedad primaria? De entrada, una enfermedad que no es creada por otras enfermedades. Tomando en cuenta a un teórico que fue muy importante, al menos aquí en México, el doctor Rafael Velasco, era un psiquiatra veracruzano, si no me equivoco. Él tiene un libro bien interesante, que es un tomo muy grande, que se llama Alcoholismo, de Editorial Trillas, y él hablaba de la diferencia entre una enfermedad primaria y una enfermedad secundaria. Antes se pensaba, es que el alcohólico, chécame, esta es la mirada de una enfermedad secundaria. Pensaban, es que el alcohólico pierde el control cuando bebe, porque tiene un mal en el hepatocito, en los hepatocitos. Vaya, los hepatocitos son las células del hígado. O sea, este hígado es anormal, y como este hígado es anormal, no metaboliza de manera correcta el alcohol, y al hacerlo de manera atípica no puede parar. Entonces, ¿cuál era la enfermedad? ¿El alcoholismo generaba problemas hepáticos o los problemas hepáticos generaban alcoholismo? Desde esta mirada secundaria estamos pensando que el hígado generaba alcoholismo.
Después llegan al descubrimiento que no es cierto, pues, o sea, no es que el alcohólico traiga mal del hígado, pues, y por eso no pueda beber controladamente, no, es al revés, que a causa de su manera compulsiva de beber, deterioraba el hígado, ¿no? Generando pues, enfermedades físicas del órgano, ¿no? Entonces, por eso dicen, no es una enfermedad secundaria, no es resultado de otra enfermedad, se funde en sí misma, teniendo su propia gama de signos y de síntomas, no viene de ningún otro lado, ¿sí? Como muchas veces se puede repensar. Fíjense, pensemos en otro tipo de desmembramiento de la enfermedad secundaria. En algún momento se llegaba a pensar que el alcohólico, que las enfermedades mentales eran causadas por entes demoníacos, ¿no? Y todo venía hasta del concepto pues latino del alcohol, que es espíritu. Entonces consumes un espíritu, entonces lo que tienes adentro es la posesión de un ente pues metafísico, ¿no? Y entonces les decía Miguel Calatayud, ¿no? Que tiene un libro que se llama Psicología de la Salud. Agarraban a la persona y le hacían una trepanación, o sea, le hacían un hueco en el cráneo para que el espíritu se fuera. O sea, que nacimos en buen tiempo, pues, ¿no? Pues nacimos en buen tiempo, porque si no tuviéramos cosas en la cabeza, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿cuál era el mal? El mal era espiritual. Y el mal espiritual generó la enfermedad. Entonces, desde este pasaje del primer paso dice, hagamos un lado todo eso. Hagamos un lado el hígado, hagamos un lado los entes metafísicos, tienes que entender que hay una enfermedad primaria. Una enfermedad primaria de orden somático. Con somático me refiero de orden orgánico. Eso que en el texto de Alcohólicos Anónimos da cuenta de la opinión del médico con un doctor que atendió a William Wilson Griffith, Bill W., ¿no? Allá en el Hospital Towns en Nueva York, donde él decía, William Duncan Seaborg, es que ellos tienen una alergia al alcohol. Y con alergia al alcohol no estoy tratando de decir que si beben les va a salir ronchas o se les va a hinchar los labios. No. La alergia al alcohol significa una reacción anormal en el cuerpo a través de la ingesta de una sustancia ajena. La reacción anormal del sujeto, ¿cuál es? Decía Seaborg en palabras textuales, del deseo imperioso físico. Su cuerpo pide. Investigaciones ya actuales, más o menos en los 70s, Olds, Milner, y posteriormente, no estamos en el primer paso, lo que muestra el primer paso, hay una enfermedad física, porque ahí decía el primer paso que se postó una espada sobre el alcohólico, primero volviéndolo víctima de una urgencia mental y después de una alergia orgánica. Estamos en la parte física. Y ese es lo terapéutico, el hecho psicoeducativo, que el adicto puede entender que hay una enfermedad física, que no importa que alivie todo lo que tenga que aliviar emocionalmente. Este entrecruzamiento del cuerpo con el alcohol genera la parte incurable de la enfermedad. Nora Boyko, que es una investigadora de NIDA, y NIDA es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos, que imagínense, es la institución que genera el 80% de conocimiento científico acerca de la adicción a nivel mundial, ¿no? Y ella es mexicana precisamente, y ella hizo una investigación sobre esto, donde descubrió precisamente o generó la localización de la patología adictiva, porque el adicto pierde el control y hay un área específica. Esto que Seaborg llamaba alergia, la ciencia ahora la llama el déficit del sistema de recompensa cerebral, donde hay un área del cerebro específica que se alteró en el adicto a través del uso de la sustancia, que es el mesencéfalo, pues el cerebro medio, en que esta área, al cambiar estructural y funcionalmente, jamás va a regresar a un nivel normal estando consumiendo. ¿Qué da cuenta de eso? La incurabilidad. Porque el primer paso del efecto terapéutico es un efecto tanatológico. Es decir, con tanatología me refiero a una disciplina que aborda las pérdidas, una disciplina que aborda aquello que ya no va a volver a regresar aunque queramos. Entonces el primer paso es tanatológico, porque el adicto va a hacer un renunciamiento, el adicto tiene que alejarse pues
de aquel amor, de aquel vínculo, ¿no? No hay otra manera. Si no hay el tránsito por estos elementos, el primer paso no se convoca, no se da, ¿no? Otra cosa que nos convoca el primer paso es la ruptura de la negación. Entendamos la negación en términos concretos como la parte de la enfermedad que no nos permite entender que tenemos una enfermedad. Mientras el adicto no logre poder pasar de la precontemplación a la contemplación, ¿sí? Y estas palabras que les digo, pre y contemplación, son palabras que de alguna forma devienen, ¿no?, de otros modelos terapéuticos como el de Prochaska y de Clemente, que es un modelo que se aplica para adicciones, pero también se aplica para enfermedades crónicas como la diabetes o como enfermedades crónicas en salud mental como la esquizofrenia. Dice, es que tiene que haber una correspondencia o una asociación entre las consecuencias que está viviendo el sujeto y el consumo de sustancias. Una precontemplación es como imaginar dos líneas que no se interseccionan, que no se chocan, ¿no? Esa es una negación. Cuando hay una contemplación es cuando esas dos líneas se cruzan, o sea, cuando se entiende la relación entre el consumo de sustancias y las problemáticas que está viviendo el sujeto en diferentes áreas de la vida. Y generar esa asociación es lo que dentro del primer paso se le denomina fondo, porque el fondo no es la circunstancia dolorosa. El adicto puede vivir la circunstancia dolorosa, perder el trabajo, ponle tú cualquier circunstancia, pero si el adicto ese dolor lo asocia con algo más, con la familia, con su persona, pero no lo asocia a la droga, no estamos generando contemplación, no estamos superando la negación. Por eso precisamente estos dispositivos rehabilitatorios como haciendo un pequeño paréntesis, como los grupos de ayuda mutua, a diferencia del psiquiatra, en el psiquiatra el mecanismo terapéutico es el químico, es la sustancia, es la tableta, ¿sí? En el caso del psicólogo, pues es la estrategia psicoterapeuta, terapéutica, el mecanismo, ¿no? Es el rito. En el caso de Alcohólicos Anónimos, la estrategia es la palabra. La palabra es el ente farmacológico. Pues vaya, la palabra es el elemento que va a deconstruir la enfermedad, que va a pasar al adicto de la falta de conciencia de la enfermedad, en otros términos, negación, a la negación. Otro elemento curativo, vaya, rehabilitatorio del primer paso, es la diferencia entre la rehabilitación y la curación. Está postergada, y les decía esa cuestión tan actológica. Imagínense, pensemos, hagamos la comparación. La tanatología, que es una disciplina, que decía, de las pérdidas y de los moribundos y de los deudos, decía Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que creó la tanatología, una alemana, y es que hay fases, pues, para pasar de la negación a la aceptación. Y la primera, pues obviamente, empezamos con la negación, de la negación viene el enojo, el adicto se enoja, pues. Después la negociación, ¿será que no hay alguna manera de volver a vincularme con eso? Y es allí en la negociación donde se posibilita echar un paso para atrás de la rehabilitación y volver a volver. Después de la negociación, cuando se da cuenta que no hay otra manera de vincularse con la sustancia que genere bienestar o salud, pasamos a la depresión. O sea, en el tránsito del primer paso va a haber enojo, va a haber negación, va a haber negociaciones inverosímiles, va a haber depresión por la pérdida y posteriormente a su salida va a haber aceptación. O sea, cuando se asume que eso que estaba conmigo ya no va a estar. Ese es el primer paso, solo el primer paso. Ahí miren, imagínense, muchas veces se llega a pensar que el primer paso es el elemento fundante y exclusivo del proceso de recuperación, cuando no. El primer paso solo posiciona, el primer paso afilia, o sea, te mantiene en la silla, pero no alivia los elementos internos que están depositados en la sustancia. El segundo y tercer paso. El segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio.
Y el tercer paso, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. ¿En qué sentido esto es curativo? Pensemos. Miren, hay un libro bien interesante que se llama El arte de amar, ¿no? Que él es un psicólogo social y en sus tiempos, antes de venir a México a dar clases en la UNAM, él era psicoanalista. En este libro El arte de amar, él manejaba un concepto que se llama separatidad. La separatidad, él decía que es aquello que surge, en términos míticos, él decía es aquello que surge cuando el ser humano se comió la manzana, pues, y entonces dejó de ser animal y se volvió un ser con razón, un ser diferenciador del bien y el mal. Y entonces cuando genera esto, él genera separatidad. La conciencia nos aleja. El animal se siente conectado con el todo, con el mundo, con el universo. El ser humano no. El ser humano se siente separado. Eso que Octavio Paz, pues, del laberinto de la soledad llamaba otredad, pues. Esa separación, esa angustia de separación que vive el sujeto cuando sale del útero materno. Y decía El arte de amar que hay 3 maneras narcotizantes de buscar sentirte unido nuevamente con el todo. Y una era Dios, otra era el amor y otra era la droga, pues al menos desde la tesis de Freud. Y el adicto con lo primero que se topa, ¿no?, en este malestar cultural, decía Freud, es con este quizá apenas que es la droga, porque con la droga sintió la ruptura de la separatidad y pudo echar un paso adelante para conectarse con los otros individuos, para conectarse con la naturaleza, para conectarse consigo mismo. ¿Qué pasa cuando en el primer paso nos dicen, ¿sabes qué? Pues ese dispositivo químico que ocupas para sentirte conectado con el todo, ya no lo puedes ocupar porque pierdes el control con él, porque generas decadencia con él? Decía el segundo paso, pues, miren lo que han hecho con nosotros. Primero nos han reducido a un estado de impotencia y ahora nos dicen que tenemos que creer un Dios para salvarnos. Y ese segundo y tercer paso de eso habla. Que tenemos que buscar otro dispositivo que nos conecte con los demás, pues. Y que quede el amor, o Dios, pues. El asunto es que el amor también a veces narcotiza de la misma manera. Entonces, no veo ninguno. Y entonces el segundo paso lo que invita es a eso, pues a buscar un ente metafísico que te conecte con esa, o que te aleje de esa separatidad o otredad, pues, ¿no? Pues de esos términos, ¿no? De Camus, del mito de Sísifo, de esa falta de sentido profundo y inherente de la vida, pues lo vas a conectar con un ente espiritual. También eso es un elemento narcotizante. Y dense cuenta, no estamos diciendo que el adicto no se va a narcotizar. En estos términos psicosociales se entiende que el adicto se tiene que narcotizar con otros elementos. Y a veces la religión, el propio grupo de autoayuda, pues cuando el individuo hace catarsis o una especie de vómito emocional, se está narcotizando y embriagando con la palabra en el acto liberador o en el acto, pues, de descarga. Así como te descargabas con una cerveza y te ponías a llorar, ahora lo hace aquí. También es un acto de descarga, también es un acto farmacológico. No es malo, porque fármacos, la palabra fármaco viene pues de la farmacia de Platón en términos filosóficos, es cura y veneno. Y por un lado nos cura en ese sentido. Vaya, el tercer paso, decíamos, y el tercer paso de los 12 pasos aborda más allá de la concepción y la adquisición de un ser espiritual. Eso ya se hizo en el segundo, es poder retomar pues el concepto de ego. Y en ese sentido, pues dentro del psicoanálisis se le llama el narcisismo primario, pues. En el 5º capítulo del libro azul, ahí viene contenido del tercer paso. Y ahí precisamente habla del director del espectáculo, el que quiere que las luces, el ballet y el escenario esté como él quiere. Y que si eso pasara, fuera condescendiente. Bueno, pero dice que es lo que generalmente pasa. No da resultado y la vida lleva sus rumbos diferentes a las expectativas del adicto. Y cuando eso pasa en el adicto, ¿qué ocurre con él en términos emocionales? Frustración, depresión, ansiedad, tristeza. Ok, ¿cuál es el problema básico? Decía ella. Es el ego, finalmente. Y lo que aborda ahí el tercer paso es la liberación del ego.
Dentro del psicoanálisis, por ejemplo, el concepto no es ego, se le llama narcisismo maligno o narcisismo primario. Es como, imagínense, pensemos en las etapas del desarrollo. Un bebé, Freud decía que es un perverso polimorfo. Un perverso es alguien que no le interesa a nadie. O sea, un bebé, si son las 3 de la mañana, ¿tú crees que le importa? Dice, ay, mi mamá no durmió, pobrecita, ¿verdad? Voy a llorar hasta las 5 de la mañana. Me voy a levantar a tomarme el biberón, a que me cambien el pañal, porque pobrecita mi mamá está dolorida, mi papá está cansado. Al bebé no le interesa. ¿Sí me explico? Él quiere lo que quiere y lo quiere ahora. Ese es un narcisismo primario, es un narcisismo perverso. El perverso ocupa a los demás como objetos. ¿Objetos de qué? Objetos de su placer. Así es un bebé, pero en un bebé es normal pues que tenga esas cualidades psíquicas. A medida que el bebé va creciendo, va desarrollando algo que se llama narcisismo secundario. Ya le importan los demás, ya también da, no solo recibe. Sin embargo, el ego es un narcisismo primario en un sujeto adulto, pues, ¿no? O sea, que sigue defecando y quiere que lo limpie todavía a las 3 de la mañana. Digan puente. Sí, que las expectativas estén como él quiera. El de este lado. Que fantasma. El fantasma es un término, fíjense, lacaniano, que da cuenta de la expectativa que tenemos. Allá afuera está el mundo y aquí tenemos otro. Mi expectativa de cómo debe ser la pareja, mamá, papá, la vida, mi cuerpo, mis éxitos. Y cuando de repente, pues este fantasma, que es el ideal, no es congruente con la realidad, es frustración. Y exceso de frustración en determinado momento va a generar un estado de tensión psíquico que de pronto el sujeto va a requerir retornar otra vez al efecto farmacológico de la sustancia para generar a su vez un efecto de descarga, pues, o un efecto de evasión del dolor que está viviendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? En términos estructurales, el sujeto adicto es alguien que en el tercer paso necesita soltar pues el ego, pues quebrarlo o crecer, pasar de un narcisismo primario a un narcisismo secundario. Entender que el mundo jamás se va a ajustar a lo como a veces pues, pero a veces no. ¿Sí me explico? O sea, el tercer paso da cuenta de eso. Ese es el director del espectáculo. Ok. En otros términos se le llama al adicto como aquel que siente terror de la discontinuidad. Le gustaría que todo fuera continuo. Miren, deteniendo en este tercer paso, yo recuerdo a un maestro que tuve, que se llamaba, su nombre era Pocomilla, y él hablaba en una conferencia que nos dio allá en la UNACH sobre educación, sexualidad y transferencia. Y precisamente él decía, es que si ustedes se dan cuenta, este mito de Adán y Eva y de Edén es algo existente, es algo que se da. O sea, ¿en qué lugar la persona tiene todo lo que tenía en el Edén? O sea, ni siquiera necesitaban llorar para que les dieran el alimento, lo limpiaran la defecación. Decía, es que el Edén es el útero materno. Pero así como en el Edén estaban destinados a perderlo y a ser expulsados del útero materno, también usted necesitaba ser expulsado. Y el adicto en términos regresivos, entiéndase regresión, pues, como volver a retornar. El consumo de sustancias da cuenta de pronto a la necesidad del retorno a ese útero, a la necesidad del retorno a ese Edén donde no haya falta nada, pues, donde todo sea dado. Eso es la droga, es un Edén artificial, pues, de alguna manera. Hasta que el adicto, en ese tercer paso, pueda generar una especie también de madurez emocional a partir de la palabra humildad. Y fíjense qué interesante, porque lo contrario al ego puede ser humildad. Y la palabra humildad en latín significa humus, que al español significa pies en la tierra. O sea, hacer contacto con lo real. ¿Qué es lo real? Lo real al final del día es una vida discontinua. Fíjense que ahorita me acordaba, cuando yo estuve acá,
yo fui el segundo encargado de este lugar. Primero fue Juan Peña, y el padrino no que tenía, no sé qué iba a hacer, pues, pero le tocaba ir a un seminario allá en Querétaro, pero no pudo ir, y entonces le dijo que yo fuera, ¿no? Y yo encantado de la vida, pues, ir a Querétaro, y fuimos a un seminario allá de un tipo que se llama un doctor en filosofía y en psicología que se llama Ricardo Peter, que él postuló un mecanismo de tratamiento que se llama TI, terapia de imperfección. Y no se me olvida la frase con la que él empezó ese seminario. Y él decía, la renuncia a la perfección es la renuncia a la soberbia. Y ese es el tercer paso. Dejar de querer controlar las cosas. Dejar que las cosas tomen su rumbo. Yo apenas puedo ser dueño de mis actos como para tener la pretensión que mis deseos aprisionen los tuyos, pues. ¿No? Esto es liberar, pues. En ese sentido, sí, el tercer paso es la renuncia del ego. Vale. Vamos al cuarto paso, y el cuarto y el quinto paso. Les decía que algunos pasos van enlazados, ¿no? El cuarto paso dice, sin temor y sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros. Y el quinto paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. Y aquí pasamos, chequen, en el primer paso decíamos que la adicción, el alcoholismo, la drogadicción era una enfermedad primaria que no era resultado de otra cosa. Y como los 12 pasos parecieran contradecirse o parecieran pasar a diferentes saberes contrarios. Pasamos del concepto de enfermedad al concepto de síntoma. Entendamos, un síntoma es algo secundario, es un elemento de dolor que disfraza otra cuestión interna. Entonces un síntoma no es un elemento primario, es un elemento secundario. Pasamos de lo primario a lo secundario. ¿Qué dice el cuarto paso? ¿Cuál es la tesis del cuarto paso? Dice el cuarto paso, sobre todo los alcohólicos tenemos que darnos cuenta que nuestra manera compulsiva de beber ha sido generada por nuestros instintos torcidos, desviados, que hemos bebido por depresión, por miedo, por frustración, por ansiedad, que hemos debido prolongarnos en las pasiones, estudios disparatados de pompa y cortina. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad emocional o en esos términos del alma, ¿no? Vaya, ¿qué dicen los modelos profesionales? Dentro del psicoanálisis, la adicción es algo que podemos denominarlo metonimia. La adicción es la operación o un montaje de metonimia. Ahorita les explico qué es esa palabra. Chequen, esto es una taza de café. ¿Cierto o no? Sí. ¿O es una taza de loza? ¿Sí me explico? O sea, el cambio en la palabra, hay transformación. La metonimia hace eso. La metonimia cambia los objetos de su naturaleza. Es una figura retórica en la poesía, como cuando le dices a la novia, es que tú tienes dos ojitos como dos soles. No es que tenga dos ojos como soles, pues, pero da cuenta de una belleza, pues, de algo impresionante. Esto es la metonimia. El adicto hace una metonimia que instala el síntoma de enfermedad. Chequen. El adicto transforma sus problemas emocionales en obsesión de beber. Esa es la metonimia. Entonces, cuando un adicto tiene obsesión, realmente, ¿qué tiene? Tiene problemas emocionales que han transformado en obsesión. Esto en otros términos, por ejemplo, dentro de la teoría lacaniana, dentro de la école francesa, que es la escuela más fuerte en psicoanálisis lacaniano, ellos decían y proponen que la adicción es un pasaje al acto. Un pasaje al acto es aquello que hace el suicida. Pues, ¿qué hace el suicida? Por ejemplo, nos decía por ahí, ¿no? un maestro, ¿no? Fernández Cerdeño, ¿qué hicieras tú cuando nos dio terapéutica? Y nos preguntaba a nosotros, ¿no? Cuando estábamos en formación clínica, ¿no? En la maestría, me decía, bueno, si a ti se te para pues un paciente y te dice, ¿sabes qué? Me voy a matar, me quiero matar, es más, ahorita saliendo me voy a matar. ¿Qué le haces? ¿Lo convences?
le muestras que la vida es gratificante, empiezas a buscar cuáles son los beneficios que tiene el vivir, contrarios a los malos beneficios que tiene el morir, pues, y el olvido. ¿Qué le haces? Pues, en términos de Camus, decía, es que suicidarse es confesar, decía ahí en el mito de Sísifo. Suicidarse es confesar, es transformar la palabra en acto. Suicidarse es confesar la palabra en acto. Ese es el pasaje al acto. Dejar de hablar para empezar a actuar. ¿Cómo actúa el suicida? Es un pasaje al acto. ¿Cómo actúa? Pues se cuelga. ¿Cómo actúa? El adicto también dice un pasaje al acto. Deja de hablar y empieza a actuar la vivencia subjetiva. Empieza a actuar el dolor, bebiendo, drogándose. Pues ese es precisamente los pasajes al acto. Al final Cerdeño nos decía, es que lo que le tienes que preguntar al final, no lo tienes que convencer de nada. Pues en la terapia no damos respuestas, ofrecemos preguntas para que el individuo, en términos del diálogo socrático, en términos de la conversación mayéutica, él genere su propio saber. Y uno le pregunta, pues decía Cerdeño, ¿y qué quieres matar de ti? O sea, pasas del acto a la palabra. Deja de ser adicto, entendiendo la ruptura, haciendo la palabra tren, dijeran los lacanianos, que es esa costumbre, pues, de los psicoanalistas de dividir las palabras en sílabas, pues, ¿no? O en polisílabas. Adicto, donde A es da cuenta de falta, da cuenta de ausencia, da cuenta de falta de operación. Y dicto viene de dicción de palabra. De palabra, que falta la palabra, al adicto le falta la palabra, y como no tiene palabra, actúa la palabra con el corte, con la lesión, con el suicidio, pues, y drogarse es una forma de suicidio al final de cuentas. Entonces lo que ocupamos es que el adicto rompa, pues, esta adicción, este pasaje al acto. ¿Cómo? ¿Qué quieres matar? ¿Te quieres matar a ti o quieres matar eso que está dentro de ti? Platiquemos qué es eso que está dentro de ti. Y eso que está dentro de ti no necesariamente tiene que ver con elementos actuales, con elementos de tu vida diaria. A veces eso que hay dentro de ti, que tienes tanta necesidad de matar, de narcotizar, de doparla, de enviarla al olvido, son cosas que de pronto pertenecen a una lógica temporal distinta como es el pasado. Porque en el inconsciente se mueve en un tiempo diferente al tiempo convencional. El tiempo convencional es el tiempo lineal. Presente, pasado, presente y futuro. El tiempo es lineal. En el inconsciente, aquello que te pasó hace 30 años sigue impactando al día de hoy. ¿Sí me explico? O sea, vaya, ocupa hablar del adicto para que no pase, no genere este acting out, también se le llama al pasaje al acto. En esos términos, no te mates, compártenos qué quieres matar, no te drogues, compártenos qué parte de ti, de tu historia quieres drogar, quieres topar, quieres olvidar, pues. Y es donde el cuarto paso propone ese elemento curativo de generar una especie de inventario o una especie de historia biográfica, entendiendo que dentro de toda esa autobiografía va a haber un contenido emocional que necesita ser descargado con la palabra para que no sea descargado con el acto. Pero toda palabra, y chequen bien, ¿no? Precisamente en esos términos se puede pensar, ¿no? Hay un texto imprescindible, o sea, que al menos dentro del psicoanálisis y las adicciones, no se puede abordar el psicoanálisis en las adicciones si no se abordan teóricos específicos, pues, como una francesa que se llama Sylvie de Polichet, donde ella en su libro de toxicomanías y adicciones, las narcosis del deseo, y a la vez que las adicciones, hay una cuestión, pues, de dos tipos de cuestiones bien importantes. Es más, ella dividió a la adicción en dos tipos de adicciones. Esa adicción, y lo llama toxicomanía, no adicción. Adicción por suplencia y adicción por suplemento. La adicción por suplemento, la propia palabra lo dice, que es un suplemento, pues, y puede remontar la idea a los life, pues.
que es un producto, una sustancia que va a volver más fuerte el cuerpo del sujeto. Pero en este caso ese suplemento químico que es la droga vuelve más fuerte, no al cuerpo del adicto, a la subjetividad del adicto, porque hay una subjetividad que pareciera que está lesionada, que está herida, donde ese armazón psicológico que tiene que tener, que dentro del psicoanálisis americano como de Donald Winnicott, él mencionaba y hablaba de la debilidad del yo, pues. ¿Por qué? Porque ese yo no tuvo un buen holding. Un holding son como cuando las mamás pues le dan amor, contención, la buena mirada. Hay mamás que no pueden hacer esto, mamás depresivas, mamás que no tuvieron el mismo holding. Esos niños crecen pues en términos subjetivos con una debilidad yoica y entonces se enfrentan a una vida pues que les exige y se llenan de inseguridad. Son seres neuróticos, se llenan de inseguridad, se llenan de represión, no pueden elaborar deseo, no pueden hablar, les da temor, y de pronto cuando consumen, tal pareciera pues que la autoestima empieza a subir, suplementa, fortalece pues al yo. Y ahí también requiere un trabajo desde la palabra, pues dentro del cuarto paso. Y desde la suplencia decía, Leporiche decía, todas las estructuras adictivas neuróticas son por suplemento. Las estructuras no neuróticas, como la psicótica, la borderline, la psicosomática y la psicopática, ahorita vamos a hablar también de eso, son estructuras por suplencia. La suplencia, ¿qué es aquello que se llama forclusión, que también la forclusión es una palabra que en términos legales da cuenta como de un abandono o de que las cosas queden así, se dejen, y la suplencia o la forclusión paterna. Estas estructuras, como el borde, lo que voy a decir, son estructuras que le hace falta la interdicción de la figura paterna. Dense cuenta, el adicto con quién está más involucrado, con la mamá. Habrá sus casos excepcionales, pues. Pero al menos con la mamá, y hay una especie hasta de diálogo edípico, pues así de, donde papá no entró, papá está lejos, papá no ingresó en la subjetividad de ese individuo, y al no ingresar, el sujeto encuentra en la droga un significante que lo acerca a un padre simbólico, pues, ¿no? O sea, la droga actuando como el padre, pues ese padre que hace falta en un corazón que está hueco, ¿no? Esa es la suplencia de Paulichet, pues la necesidad de llenar un espacio, y decía también de Paulichet en este libro, y del alejamiento del abrazo mortífero de la madre, pues. Y ahí estamos hablando en términos de codependencia, pues, o sea, la mamá que desde niño le dice al papá, tú no le pegues a mi hijito, este es mío. No, ni me lo vayas a tocar a mi rey, ¿no? Ni de rey. Y el papá no ingresa. No ingresa en la subjetividad. Entonces es una subjetividad que no se le permitió. Por eso, y al final la ley paterna da cuenta de la ley social. Por eso al adicto le cuesta tanto conectarse con la ley, respetar el canon, pues, o sea, no cruzar el límite. Porque al final del día, el cruzar lo que evoca, el romper la ley, pensemos hasta romper la ley de la forma de ver, cómo ver un ser humano con control, y también rompió ese canon. ¿Por qué la urgencia de generar la ruptura? Fíjense, les voy a comentar sobre un libro bien interesante que cuando tengan la oportunidad de leerlo, si les gusta leer, léanlo, porque da cuenta de los adictos. Y no estoy tratando de criminalizar, pero es un libro que hizo un maestro, psicoanalista, que estuvo aquí en Chiapas hace muchos años. De hecho, creó una institución, una asociación civil que se llama Economía. Flores Vidales se apellida, Jorge Flores Vidales, si no me equivoco. Le ciego, ¿no? Y ese fue allá a la penitenciaría de menores, y hizo una investigación, y de la investigación se creó un libro, adolescentes en conflicto con la ley, lo residual del sistema. Y al final decían, ¿por qué estos canijos rompen la ley? Porque hasta pareciera que en sus discursos dicen, es que me gusta, yo sé que es malo, pero lo erotizo, me encanta romper la ley, pues. O sea, uno puede pensar desde una mirada religiosa, es que es malo el tipo, pues, no lo tiene el diablo adentro. No. ¿Por qué rompe la ley? ¿Qué busca romper la ley? ¿Cuál es la pretensión? O sea, en ese libro habían historias
de encarcelamientos por robar en el Oxxo, o sea, cosas bien sencillas. Y al final, ¿qué está buscando? Y decía Alfredo Vidales, al final lo que esta persona pues está buscando a romper el canon, al erotizar la ruptura de la ley, es el acercamiento a la figura paterna, porque el padre, ¿quién es? El que dice en términos, pues, decía Levi Strauss, ¿no? ¿Quién es un sociólogo? Decía, es que el padre siempre ha sido una figura, el patrimonio, pues, pero también es una figura de ley. Porque ¿qué dice la madre? Cuando venga tu papá, es la ley. Y entonces el sujeto al romper la ley, ¿qué está buscando? Cuando venga tu papá. Romper la ley es una manera de pegarle un grito desesperado a la falta, a la ausencia, a decir como papá, aquí estoy, pues ven y castígame, pues no ven, porque en el acto de castigarme te vinculas conmigo, te encuentro y me encuentras, me ves y te veo, pues no, o sea, por eso es tan agradable, o sea, para el adicto romper la ley de la no consumas, consumo, no robes, robo, o sea, porque está buscando pues la mano, que lo toque la mano del padre, aunque sea que tocarlo implique lastimarlo. Por eso les es tan agradable acercarse. Al final la tesis de este doctor ahí concluyó. La criminalidad da cuenta de la ausencia paterna. O sea, hay algo que están buscando desesperado. Realmente, ¿qué buscas cuando te drogas? Pues en el quinto paso, ya cuando se pone la reflexión en la escucha de alguien, ¿sí?, que es el padrino, ¿no? Dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, ante nosotros seres humanos, la naturaleza del defecto de carácter, pues ahí se entiende que en sí mismo la palabra no tiene efectos terapéuticos y la palabra no es depositada en el oído de alguien más, pero no en el oído del especialista, ni en el oído pues de aquel que fue entrenado dentro de alguna institución académica, ¿no? El oído de alguien que vivió lo mismo, y ese lo se notó dentro de Alcohólicos Anónimos. Ya en el sexto y séptimo paso, 10 minutos antes que ya permanece. En el sexto y séptimo paso, donde dice, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter, y en el séptimo paso, humildemente le pedimos a Él que nos liberara de estos defectos, pues da cuenta, ¿no?, de los rasgos del carácter del individuo. Y hay que entender, hay 3 conceptos básicos, al menos haciendo este enfrentamiento con la teoría psicológica: temperamento, carácter y personalidad. Temperamento son las cualidades hereditarias pues de los psíquicos. Si el papá era bravo, el chamaquito también va a salir medio bravo. El carácter en su etimología significa charazo, que es construcción, es esculpir, ¿no? En ese sentido es como sobrevivimos a las primeras etapas de nuestra vida. ¿Con qué mecanismo de defensa sobrevivimos? Pues, por ejemplo, pensemos un individuo, ¿no?, que cuando llegaron dolores o heridas del desarrollo en su vida, aprendió a reprimirse, va a volver neurótico. ¿Un neurótico quién es? Fíjense, hay muchos mal uso de la palabra, pues dice que neurótico es el que se enoja y el que hace desmadre, ¿no? Neurótico es aquel que se reprime. Hay neurosis obsesiva y neurosis histérica. La neurosis obsesiva pertenece más a los hombres y la histérica a las mujeres. En la neurosis histérica la mujer quiere ser el falo. El falo es aquello que deseamos, quiere que la deseemos. Y el obsesivo es aquel que quiere buscar el falo, ¿no? O sea, es aquel que se organiza. Que las personalidades más sanas son personalidades que regularmente en estos términos se recuperan más rápido. Hay personalidades, por ejemplo, que surgieron de un mecanismo de defensa que se llama escisión. Al vivir un trauma, se desrealizaron ante el trauma, que se alejaron psíquicamente. Estas personas, los borderline, son personas que son impulsivas, personas que hacen pasajes al acto, que tienen sentimientos crónicos de vacío, que tienen 3 áreas de la vida de inestabilidad, que son sus emociones, su autoimagen y sus relaciones interpersonales. Los psicópatas se identifican con aquel que los lastimó y entonces se vuelven transgresores, se vuelven negativos, se vuelven personalidades que no saben tener una vida con ley, ¿no? Hay personalidades depresivas que sufrieron falta y cargan con la depresión. Y fíjense, todos estos elementos en el sexto paso lo maneja
como defectos de carácter, pero en términos religiosos, pues así como que ira, gula, pereza, soberbia, envidia, ¿no? Pero al final del día, lo que muestra el sexto y séptimo paso es entregar estos defectos, pero desde aquí, al menos desde la psicología, se entiende algo que se llama invención creativa, o también en otros, desde la terapia gestal y desde el psicoanálisis, se le llama conservación paradójica. Haz de cuenta, decía Fritz Persson, el creador de la psicoterapia gestal, imagínate que van dos camellos, y esos dos camellos, mamá y el hijo camello, y de repente está en el zoológico, y ahí en el zoológico el camello le dice a la mamá, oye, ¿y para qué tenemos estas patas tan grandes? Dice, no es para no hundirnos en el desierto, porque la arena es muy suelta, ¿no? Y este pelaje, ¿por qué tan áspero y tan grueso? Es que los rayos del sol del desierto son muy fuertes. Y estas quivas, es que ahí acumulamos grasa que nos hidrata para las largas jornadas, es que en el desierto no hay agua. Y voltea a ver el camellito y dice, oye mamá, pero ya estamos en el zoológico. O sea, esas cosas le sirvieron, pero ¿cuándo le sirvieron? Allá en el desierto. Ahora ya no le sirve, pero las sigue cargando y le son molestas, ¿no? En ese sentido estamos diciendo, imagínate pues que vas a San Cristóbal y te pones tu suéter porque hace mucho frío y agradeces al suéter porque te salvó pues de la intemperie y de la inclemencia del tiempo, pero después te vas a riega con el suéter y porque lo que hiciste mucho no te lo quitas. Esa es la autoconservación paradójica. Algo que nos sirvió, pero ya no te sirve. Como que pensemos la ira. En algún momento la ira te sirvió para salvar la vida en algún punto, pues. O la depresión te sirvió para aislarte de un evento doloroso. Pero lo sigues cargando como si lo siguieras ocupando. En esos términos el adicto necesita pues hacer la diferenciación entre pasado y presente. De hecho, Ramón de la Fuente, que es un psiquiatra que ahora tristemente se volvió político, en psicología médica decía, bueno, es que eso es la neurosis, eso es la patología neurótica, la incapacidad de dividir entre pasado y presente. Y en el séptimo paso de pronto es evaluar esos defectos de carácter y decir, bueno, me sirvieron en su momento, ¿lo ocupas ahora o no? En el octavo y noveno, que hicimos una lista de todas aquellas personas que afectamos, estuvimos dispuestos a reparar el daño causado, y en el noveno reparamos directamente los daños, tanto como fue posible, excepto cuando se inventara perjuicio para ellos o para otros. Pues habla de alguna manera algo muy parecido de lo que habla Teres Dworsky dentro de sus fases de recuperación o su MDR, que es la recuperación intermedia, cuando el adicto tiene que empezar a vincularse. Es un acto de reinserción social. O sea, el adicto tiene que llegar a ofrecer la disculpa, pero no solo la disculpa, porque en el daño también hay daño material, y tiene que llegar pues con los acreedores y tener que pagar, y se incluye también a él. O sea, estos actos, en el ahí del octavo y noveno decía, ¿cuál es el efecto terapéutico al final del octavo y noveno paso? Es el término de la vergüenza y el aislamiento, decía allí el octavo y noveno paso al inicio, ¿no? Y los últimos tres pasos, decía por ahí en el libro de Fassenden, de Joan Kubal y James Kubal, en el programa Para Ti, el décimo, el onceavo, el décimo segundo paso son pasos de mantenimiento. Y me voy a ir al doceavo paso directamente. En estos términos, el doceavo paso dice, ¿no? Tras haber obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de ayudar a los enfermos y practicar estos principios en todas las áreas de nuestra vida. Es un dispositivo sublimatorio. Entendamos sublimación. Sublimación es ese acto, es un mecanismo de defensa donde nuestra angustia nos sirve para un beneficio social. Pensemos en una persona que fue abusada sexualmente y de pronto se vuelve fiscal o no sé, de la Fiscalía contra Delitos Sexuales. O sea, cómo el trauma, la lesión psíquica, lo pone al servicio de algo funcional. Y en ese ponerlo al servicio está haciendo descarga.
está haciendo descarga, está solucionando cosas, está reorganizando el trauma, está sanando desde el acto, pero desde es un pasaje al acto funcional. Es el único mecanismo de defensa que podemos pensar que es funcional en su totalidad, ¿no? Bueno, el 12º paso es un acto sublimatorio que hace el adicto de tiempo cuando pasa el mensaje al adicto nuevo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se lo pasa? En términos de la palabra y del discurso, ¿qué le dice? No te drogues, mires mal. No, va, se siente, le dice, soy Mario, soy drogadicto, te voy a contar cómo me fue, y en ese acto del contarte, en una de esas ni te ayudo, pero yo me posiciono. ¿Sí me explico? O sea, yo sigo como reposicionando el primer paso desde el 12º paso, ¿no? Y había que entender que todo este proyecto de recuperación, de los 12 pasos, finalmente sí ha mostrado dar resultados, ¿no? Y no es porque lo tenga que validar la ciencia, pero sí lo ha validado. Sin embargo, también podrían haber sus críticas, ¿no? Para los 12 pasos. La primera, que se hacen tratamientos tipo. Por ejemplo, el psicoanálisis critica mucho esta postura del tratamiento tipo. Soy Mario y soy drogadicto. ¿Eres drogadicto o padeces adicción? Porque el soy, en términos del ser y el tiempo de Heidegger, que es un filósofo, el ser que es aquello que se cuida, aquello que se protege, aquello que no se le permite morir jamás. Y si yo soy adicto, mi ser adicto ahí siempre va a estar. Entonces nunca va a ser. ¿Y ser adicto qué es? Ser esclavo. Y ser en términos etimológicos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que eres esclavo? ¿O me estás diciendo que no tienes palabra? Es una crítica que hacen pues desde el psicoanálisis. Esto lo maneja Jorge Bilbao Marcos en unas revistas que antes existían que se llamaban Liberalismo, ¿no? Que eran parecidas a los muy interesantes, pero solo para adictos, ¿no? Otros son los cultos a la personalidad que de pronto se pueden tornar en los grupos de AA también, ¿no? Que también había que tomar en cuenta que puede ser un dispositivo de enajenación del pensamiento, ¿no? Y que de pronto no se toma en cuenta las cualidades comórbidas de la adicción. ¿Qué quiero decir con comorbilidad? Comorbilidad es la coexistencia de 2 o más trastornos mentales. La adicción, en su mayoría, podría atreverme a decirlo, decía Lizardo Begoña, ¿no? Él fue el director allá en España del Ministerio de Salud para adicciones, y decía que el 80% de adictos son comórbidos. ¿Qué quiere decir? Aparte de la adicción, traen trastornos del estado de ánimo como depresión, bipolaridad, distimia, ciclotimia, traen trastornos de la personalidad como el borderline, como el psicopático, como el esquizo, en fin, ¿no? O sea, traen trastornos de ansiedad de tipo primario. Antes de consumir ya habían muerto. Y que si no los sanan, y son enfermedades que tienen cualidades orgánicas cerebrales, donde de pronto se ocupa un medicamento. Y muchas veces en los grupos se pelean con eso, decir, no vas a tomar medicamento. Es droga, ¿no? ¿No es cierto? Hay gente que lo ocupa. Esa es una crítica que se les puede hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Y de pronto si ustedes leen los síntomas de la borrachera acerca del doctor Elizondo López, de hecho él es psiquiatra, al final de todos los síntomas, de los 12 síntomas, te remite al profesional. O sea, ¿por qué? Porque es importante. Entonces, pensemos, doble sirve, claro, pero hay que pensar en una mirada integral. La adicción es integral, la adicción es compleja, ¿sí? Entonces necesitamos también un tratamiento interdisciplinario. El médico, o sea, yo me imagino antes en el anexo, pues, si le daba convulsiones, le metían una cebolla en la boca y uno chantabas en las salones, y eso es totalmente, mira, inverosímil, inocuo, no sirve para nada más le apestas la boca, pues, con la cebolla, ¿no? Sí, no sirve, o sea, le tienes que poner en una posición para que pase la crisis convulsiva, y le tienes que llevar con el neurólogo para que le dé su fenitoína sódica, su carbamazepina, su valproato, o sea, hay varias prácticas, o darle su quesito con trago, no, hay protocolos de desintoxicación con benzodiazepinas y también con medicamentos para aliviar las capas de mielina que son causantes del síndrome de Korsakoff, de Wernicke, del delirium tremens, o sea, cuando metes al profesional puede ayudar mucho, pues también al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al trabajador social. Y desde esta mirada podemos hacer algo que se llama sinergia. 2 más 2 es igual a 10. O sea, cuando se unen todas las disciplinas se potencializa el efecto terapéutico que están aisladas en eso. Entonces desde ahí podríamos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de finalizar,
marca por ahí el programa que hay ronda de preguntas para quienes quieran aclarar más, cuestionar, intercambiar, interactuar, ¿no? Opinión. Empieza ahorita, nada más levantan la mano. Adelante. Buenas noches, compañero, mi nombre es Aurelio. Tengo una duda. Así como lo comentaba usted para el momento de presentación de mi nombre, yo soy Aurelio Ceradito. ¿Cómo sería de una manera correcta la presentación? Fíjate que no hay maneras correctas, creo, ¿verdad? Pero son opiniones al final. Ninguna, les puedo decir al principio, de ninguna manera yo me siento poseedor de alguna verdad. No somos dogmáticos. Pero hay un autor bien interesante que se llama Gregory Bateson, que trabajó mucho con la esquizofrenia desde la terapia familiar sistémica, y él mencionaba eso y decía, bueno, no nos posicionemos desde allí, o sea, nos posicionemos desde otro lugar, también que se ocupa pues de la declaración de la aceptación de una enfermedad quizá noche tras noche, en términos que la declaración pueda tener algún efecto terapéutico al paso del tiempo. Soy Mario y padezco la adicción, soy Mario y tengo el diagnóstico de adicción, no es lo mismo, algo que tengo lo puedo quitar, algo que padezco puede cesar, pero el soy como si me quisieran quitar mi brazo, aunque me duela no me lo voy a quitar. ¿Sí me explico? O sea, el soy hace eso, pues te arraiga, te posiciona con la patología. De esa manera quizás podría ser, digo. A ver, perdóname todavía. No, adelante. Yo tengo una pregunta en la cuestión de donde mencionaba lo de la ausencia del padre, lo de eso de los adolescentes que les gustaba romper la ley. Ahí, por ejemplo, hay, porque siempre ponen al padre mencionado usted ahí de que es el que, o sea, cuando venga tu papá es el que va a cuidar. Hay una manera de contrarrestar eso desde la niñez o la infancia, más o menos, cómo ir maniobrando ese rollo para que en la adolescencia no sufra tanto de eso. En términos preventivos, lo dices tú. Sí. Fíjate que en el psicoanálisis sería lo que se llama Edipo. Edipo viene de las 7 tragedias griegas de Sófocles, Edipo Rey. Es un tipo, ¿no? que a su papá le dijeron que él, cuando ese bebé lo iba a matar, entonces lo echó a la muerte, pero pareció a la historia de Moisés, lo mandaban al otro pueblo, nunca supo que era su papá, el otro rey del pueblo contrario, y llegó a matar a su papá y se casó con su mamá Yocasta, pues, y después cuando se entera se arranca los ojos. Y Freud ocupa este término para decir del elemento simbiótico que tiene la madre con el hijo, porque la madre con el hijo rompe las leyes de la física, por tanto, dos existencias están en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces cuando lo saca la madre lo toma. Lo importante, la ruptura del Edipo, que es patológico, es el ingreso, la interdicción del padre, la entrada. Es decir, hijito, va a entrar a su cuarto, yo meto a mi mujer, usted se va a conseguir eso. No dejar que la mamá se traga al niño. ¿Qué es lo que sucede? No sé si han visto alguna vez, hay una pintura bien de Francisco Goya, lo tengo en mi teléfono, de Saturno, donde está comiendo así las madres comen a los hijos, pues se lo quieren ver ya solitas, pues y al papá lo mandan a la fregada, porque es suyo, pues es que necesitan darle paso al padre. Imagínate, y actualmente en esta etapa, en estos términos sociológicos, los modernos, hace años se pensaba, ¿no?, en la modernidad, que Dios había muerto, pues ahora podemos decir el padre ha muerto, porque los padres cada día tienen menos juego, pues, y nada más se apoderan más de los hijos. Entonces es una buena interdicción paterna, un buen equilibrio, ¿no?, donde el padre también puede ayudar. ¿Alguien más? Una pregunta, ¿es necesario para mi recuperación terminar una relación en la cual ya estaba viviendo en unión libre con mi pareja? No lo sé. Es que, mira, te lo digo con todo respeto, no, mira, es que hay particularidades, pues, o sea, vaya, no es así como que si te separas de tal vas a beber, a menos que sea una persona que esté consumiendo actualmente, ¿verdad? O sea, que sea adicta. Porque en esos términos podemos pensar que la adicción, aparte de ser crónica, progresiva, primaria, incurable, también es una enfermedad contagiosa. Y no en el sentido de que sea como el COVID, pues que anda aquí volando, pues a ver si nos da. No, en el sentido de que hay contagio del afecto.
Imagínense, en el DSM hay un tipo de psicosis que se llama Hoyle Deluxe, ¿no? Algo así, que significa psicosis compartida, donde uno le puede pasar la psicosis al otro, o sea, puede pasar esas cosas. La obsesión también se contagia, si no es adicto y te empiezas a juntar con gente que esté consumiendo, inexorablemente uno va a consumir. Eso sería como un parámetro. Pero por eso es tan importante el trabajo con el terapeuta, con el padrino, para ver las particularidades, los pros y los contras. Pero si es adicta activa o adicto activo la pareja, pues no hay de otra, se va a rehabilitación para que los dos estén en el mismo lugar o no. Porque decía Víctor Pierce, él tiene un libro que se llama Adicción, de Editorial Trillas, cuando habla de la codependencia. Cuando uno de los dos se recupera, y los dos son adictos, pero uno se recupera, uno termina diciendo, decía Pierce, es que lo que antes nos unía hoy nos separa. Y acá hay una de dos, o tú te vienes a mi mundo, o yo me voy al tuyo. Pero resulta que la otra, de pronto tiene más experiencia en ese mundo de la adicción que uno en la recuperación. Uno lleva meses y otro llevan años. Es más probable que ellos nos jalen a su problemática que nosotros lo jalemos a nuestra solución. Dígame, lo que puedo decir. Cuando hablaba del tema de la confrontación con los padres, tengo una duda. Por ejemplo, yo en un tiempo con mi papá, yo le trabajo a él. Cuando yo le trabajaba a él no le tomaba mucha la importancia de si lo hacía bien o no lo hacía bien, pero a mí me causaba como que no, frustración. Pero ya cuando dejé de trabajarle a él y empecé a hacer, por ejemplo, daños, a llamar la atención, de un día yo venía echando carrera en autopista con otro camarada, él en su carro y en el carro de mi papá, y yo destaparme pues contra un taxi, hacer los pedazos, y yo llegar a mi casa pues y ya con el carro todo golpeado pues, y logré llamar la atención a eso. Pero ¿qué sería? ¿Sería un resentimiento? ¿Sería una manera de llamar la atención? No sé, pero a mí me recuerda mucho, fíjate, hay otros tipos de abordajes en las adicciones, aparte de la psiquiatría, la psicología. También la sociología estructuralista aborda mucho las adicciones. Entre ellos un amigo, bueno, no es mi amigo, pero se llama Levi Strauss. Levi Strauss hablaba de dos conceptos, exogamia y endogamia. La exogamia es cuando el hijo ya de determinada edad, vámonos. La endogamia es cuando pasa esa edad y lejos de darle la patadita ya que se vaya, que se quede. Sinano y Cano, que son dos terapeutas investigadores en terapia familiar y adicciones, ellos decían, es que la adicción pertenece a un acto endogámico. ¿Qué quiere decir? Al final, ¿para qué le sirve la droga? Para inutilizarse y seguir estando pues ahí pegado con la mamá, con el papá. Es una manera de no irse de casa, ¿sí? De estar allí todavía, pues, ¿no? Es como el arco y la flecha, pues, o sea, ¿cuál es la labor? Decía el lobo Gibran, ¿no? Gibran decía que la flecha, el objetivo de la flecha, ¿cuál es? Mandar a la fregada, pues, el objetivo del arte es mandar a la fregada a la flecha, y para ello necesita tener, pues, un lazo, o si quiere verse, un hilo, ¿no? Elástico fuerte. Imagínate ese hilo así. La flecha se va a quedar. Dentro de la metáfora de Gibran, en El lobo y el vagabundo se llama el libro, la flecha es el hijo y el arco son los padres. No hay ley, hay consentimiento. Me hiciste esto, no importa, hijito, ahí te pongo otro. ¿Sí? Hace actos endogámicos. Y la adicción es una manera de perpetuar la neotenia. La neotenia es una cualidad, decía Desmond Morris, un biólogo, de algunas salamandras, de crecer físicamente y tener comportamientos infantiles. Pues, o sea, el adicto es endogámico, es neoténico, y la familia o sea, ¿y para qué sirve la droga? Para eso, para no crecer, para seguir estando ahí, pues, o sea, a veces es el temor a la salida, pues, también, ¿no? Yo creo que más que el resentimiento podría ser un acto endogámico. Buenas noches, yo soy Javier, enfermo alcohólico. Yo tengo una pregunta en cuestión de, pues, si yo asocio la sustancia con una persona y hablando pues de pues, un apego emocional, ¿cómo yo logro ese desprendimiento después de cierta ruptura ahí?
pues que llegan a los pensamientos así bien cabrón, o sea, como sea, se conocen bastantes personas, pero ¿cómo logra ese emprendimiento de ciertas personas? Que condiciona con la droga a ese, ¿no? Se droga la muchacha. Aquí la terapia. No, es que aquí la terapia, te lo juro, ya podríamos hablar de esto, pero igual como decía el compañero, tienen sus particularidades pues, muy específicas y tales. O sea, en ninguna, no somos, hay un libro bien interesante que se llama El Antiedipo de Luxi Guattari. Es un libro, mira, interesantísimo de verdad. Él hablaba del concepto de máquina, pues, y criticaba la psicología. Es que pareciera que la psicología es como los coaches, unas cositas, pues, o sea, hace una especie de prensa, ¿no? Donde se le da la misma sugerencia a todos, como un acto universalista, como si fuéramos máquinas. Pues, desde Lux criticaba eso a la psicología contemporánea, a la psicología comercial, como si fuéramos licuadoras y a todos nos van a cambiar el aparatito ese de la licuadora. Y es universal para todos, o sea, la misma. No, o sea, eso no es cierto. Al final, cada quien tiene sus particularidades, pues, y desde ahí se tiene que trabajar. Por eso, a nadie se le puede dar la misma sugerencia, son historias distintas, no somos máquinas, pues. Entonces yo lo recomiendo, hay que ir a terapia, es bien importante, en ese acto de interdisciplina, pues, ¿no? Digo, para no meterme en otros temas. Adelante, José Luis. En la tribuna se practica la tanatología. ¿Hasta qué punto? ¿En qué punto voy a saber yo que necesito de las otras disciplinas para tener una plenitud? Así decirlo. Porque, como tú comentabas en el primer paso en la tanatología, tú decides que vas a dejar morir. Entonces, ¿cómo voy a saber yo, al practicar los 12 pasos en la tribuna, que yo necesito de las otras disciplinas? Ok, de entrada, es necesario. De entrada, sí es necesario. Tiene que haber un punto donde, o sea, vaya, como un acto o un fenómeno que esté ocurriendo, que deje de ocurrir para poder tomar la decisión. Yo creo que no tendríamos que llegar a ese límite, partiendo de la metáfora de la bola de nieve, pues hasta dónde ya la puedo detener y dónde ya no la voy a poder detener la bola de nieve, pues. No sé si me explico, si metes en una bola de nieve, al principio puede ser muy pequeño, pero al paso del tiempo se vuelve imparable por el tamaño y la fuerza que toma. Entonces, podemos pensemos en términos del programa CENAF de Teres-Gursky. Dentro de Teres-Gursky decía, vamos a la recuperación, transición, estabilización, recuperación temprana, recuperación intermedia, tardía y mantenimiento. Nos centremos en la recuperación tardía. Decía, en la recuperación tardía es cuando el sujeto lleva algún tiempo limpio, no marca qué tiempo, pero se lleva un tiempo limpio y a pesar de eso sigue llevando una vida disfuncional. O sea, en términos de borrachera seca, pues hay angustia. ¿Qué dice la borrachera seca? Hay problemas vinculares como en el octavo síntoma, ¿no? Hay problemas de depresión psíquica, de ansiedad, de culpa, de resentimiento, hay alteraciones. Estamos viendo que llegan deseos de beber constantes, pues también son signos de alerta. Entonces eso podría ser, sí, como un parámetro donde uno diga, ¿sabes qué? Estoy viviendo con malestar. Pensemos en términos de salud. ¿Qué es la salud? Muchas veces se pensaba en la ausencia de enfermedad, no es una mirada patologizante de la salud, no, es el bienestar en varias áreas de la vida. Y si yo me doy cuenta que no tengo bienestar en esas áreas de la vida y estoy llevando mi programa de 12 pasos y a pesar de eso no percibo bienestar, sigo arrastrando depresión, vacío, ansiedad, dificultades de sueño, problemas vinculares, a pesar de estar trabajando en el grupo, ese sería como el parámetro para decir, bueno, voy a tomar, no dejar esto, es decir, tomar otra alternativa adicional. El psicólogo, y ya el psicólogo, él nos va a decir si se ocupa pues un psicólogo. Entonces, ahí se sería el parámetro, creo. Ok, ¿alguien más? Buenas noches, compañero. Mi pregunta es, ¿por qué la mente
de un alcohólico al dejar de beber se resiste en no sentirse bien a pesar de todas las cosas buenas que trae dejar de beber o de drogarse? Ya está. Porque una parte de la mente se resiste a no sentirse bien. Ok. Fíjense, vamos a manejarlo igual desde el modelo CENAP de Pérez Wolf. Él manejaba algo de entrada que se llamaba la ley de la gravedad humana. ¿Qué es la gravedad? Es la fuerza que se ejerce para que todos los objetos vayan al centro de la Tierra. Lleguen. Todo lo que sube siempre va a bajar. La ley de la gravedad humana, decía Gorski, en términos biologistas, o sea, de nuevas semánticas, todos buscamos pasar de un mayor sufrimiento a un menor sufrimiento. Él decía, es que la parte psicológica de la adicción, Teres Gorski lo llamaba sistema delusional. Sistema delusional. Y él decía, el sistema delusional está compuesto por dos: mecanismo de defensa, que ya todos sabemos qué es, y distorsiones del pensamiento. Los mecanismos de defensa que hacen con la adicción protegen a la adicción, y las distorsiones provocan la adicción. ¿Qué es una provocación? La posibilita, activando la ley de la gravedad humana. ¿Qué quiere decir? Hay mecanismos del pensamiento, como el pensamiento catastrófico, la soberbia y grandiosidad, como la mortificación, el pensamiento dicotómico, la generalización, que son estructuras del pensamiento que tiene el adicto para sí mismo, en términos masoquistas, generarse dolor en la abstinencia. Cuando el adicto se genera dolor en la abstinencia, ¿qué va a buscar? O sea, ¿cómo estas distorsiones, estas actitudes mías, lo que están buscando es provocar la adicción? Es como un adicto que le dices, imagínense, yo recuerdo una vez cuando me tocó conocer a una terapeuta ya oceánica, Carmen Piña, que me acompañé a hacer una intervención con un tipo, y el tipo decía, es que yo no puedo perdonar a mi papá. Y Carmen, me acuerdo que le dijo, ¿sabes tú por qué? Es que te es bien fácil no perdonar, porque si tú lo perdonaras ya no tuvieras razones para consumir, pero como quieres conservar, pues, ¿no? Una licencia de consumo. Eso precisamente, ¿por qué el adicto lo hace? Porque quiere tener una licencia de consumo al final del día, pues, ¿no? Entonces, eso es la distorsión del pensamiento. Con eso también se trabaja la prevención de recaídas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiere consumir al final de cuentas. Por eso se crean problemáticas, pues se crea dolor. Es como cuando vas con el terapeuta y parece que el terapeuta, le decía Fritz Perls en su libro de La silla vacía, son las barracudas, el paciente barracuda. Un paciente barracuda es aquel que le avientas una solución y él te avienta 20 problemas a esa solución. Te avientas 2 soluciones y te avientas 50. Al final, ¿qué quiere? Sí, o sea, quiere tener dolor. ¿Por qué? Porque quiere seguir drogando. Porque al final el dolor posibilita el consumo. Pues ya no le busques, pues quiere seguir consumiendo. O sea, ¿sí me explico? O sea, no es que la vida está y es como es para todos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a pasar a la entrega, padrino, de este pequeño presente de la clínica, por tu participación. Agradeciéndote a nombre de la clínica, solo algo para tu vida, y antes de darte las gracias, van a pasar a la rifa a los compañeros, y ya después damos por terminada la reacción. Ahí está. ¿Quiénes son los encargados de la rifa, padrino? Siempre los quiero. Al tercer número es el ganador. A ver. Número 31 queda afuera. Número 37 queda afuera. Sale, ganador.
El ganador es 27 Sermio. Alejandro Pérez Méndez. Ah, mira, bótales a Cristóbal. Pinche legal. Saliste premiado. Número 32 queda fuera. Número 29 queda fuera. Número 19, Ángel, Puerto Seguro. Sí. Número 4 queda fuera. Número 10 queda fuera. Número 24, Flores Guillén. Número 15 queda fuera. Número 34 queda fuera. Número 28, Liberados del Infierno. Número 26 queda fuera. Número 20 queda fuera. Número 3, Lisandro. Número 13 queda fuera. Número 17 queda fuera. Kenny de Puerto Seguro. Pues compañeros, muchas gracias nuevamente. Agradecerles su presencia, agradecerle al psicólogo Mario Alberto Carrillo Vicente por la exposición, a todos ustedes por hacer la unidad, al padrino Roque por hacer posible un año más y a todo el equipo de la clínica para sacar adelante esta hermosa encomienda. Como todo principio tiene un fin, esta junta ha llegado a su feliz término, reconociendo que los errores siempre serán míos y los aciertos de un poder superior. Me ayuden a darla por terminada con la oración de la serenidad que a su letra dice: Dios conserve la serenidad para sacar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase, Señor, su voluntad y no la mía, que así sea, solo por hoy. Creo que por ahí hay un lonche. Vamos a la gloria. También.